Muy buenos días. Hoy es 1 de noviembre de 2020 y estamos iniciando nuestro encuentro dominical de adoración. Así que estamos en el primer día de este nuevo mes. Le damos la bienvenida al mes de noviembre y por supuesto también una bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Es una alegría que estemos juntos, que estemos compartiendo este momento tan especial cuando cada domingo nos reunimos para estar juntos y adorar a nuestro Dios, escuchar su voz a través de su palabra y entender que somos hijos de Él y somos una familia porque Él es nuestro maravilloso Padre Celestial. Así que todos bienvenidos, donde quiera que estén participando de este encuentro. Si es ahora mismo, pues bienvenidos con mayor razón. Si va a ser en el resto del día, pues también una palabra cariñosa a cada uno de bienvenida. Y como hacemos cada domingo al iniciar, dedicamos este culto a nuestro Señor. Oramos para que Él reciba nuestra alabanza, nuestra adoración, pero también le oramos para pedir por algunas cosas que son de interés de todos nosotros donde quiera que estemos. Así que con esta explicación y actitud de oración vamos todos juntos a orar y a ponernos en las manos de nuestro maravilloso Señor. Incline su cabeza allí donde esté, póngase en comunión con los demás si hay alguien cerca suyo y oramos juntos esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y Señor, perdona nuestras ofensas y hazlo de la misma manera en que nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tú eres el Señor y soberano de nuestros corazones. Padre, dedicamos este culto a ti en esta mañana. Te alabamos con todo nuestro corazón. Señor, si hay errores en nuestra manera de hacerlo, perdónanos e indícanos, por favor, cómo corregirlos. Y Señor, en esta mañana, además de dedicarte todo lo que vamos a hacer, que cada palabra, cada sílaba, cada gesto, cada pensamiento de cada uno de los que estamos en comunión a esta hora sea de alabanza para ti, también venimos al trono de tu gracia con unas peticiones, Señor, que afligen nuestro corazón en estos días y por ello, Señor, las traemos con todo nuestro corazón. Padre, las noticias de esta pandemia no son buenas. Tú sabes mejor que nosotros lo que estamos haciendo los seres humanos y no estamos poniendo cuidado del todo para poder controlar esta enfermedad. Padre, ayúdanos a todos a tomar conciencia con todo el conocimiento que ya tenemos de que un virus tiene la capacidad de contagiarnos unos a otros cuando no tomamos las medidas apropiadas. Así que Padre, ayúdanos, persuade nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros hábitos y aún nuestro orgullo, para que entendamos que debemos atender y someternos a estas simples instrucciones que las autoridades de salud nos están dando. Y hablando de estas autoridades, también te pedimos, por favor, Padre, que bendigas a cada una de las autoridades en nuestros países. Señor, nos alegra que todos nuestros hermanos, familia y amigos del Cono Sur están teniendo mejores resultados y la pandemia está siendo controlada. Pero Señor, a las autoridades del hemisferio norte, por favor, inspíralos y dales cordura para seguir adelante con esta lucha contra esta tremenda pandemia. Padre, a cada ministro de salud, a cada encargado regional, a cada médico encargado de cada ciudad, dales de la sabiduría tuya, Señor, para que puedan tomar decisiones apropiadas y justas para todos en este tiempo. Y Señor, en nuestro caso oramos por el señor presidente para que le des gracia y le des sabiduría en atender este asunto. A nuestro gobernador, Señor, el señor Abbott, que tan buen trabajo ha estado haciendo entre nosotros. Y a nuestro mayor, nuestro alcalde, nuestro presidente municipal, el señor Di Margo, también lo ponemos en tus manos para que él pueda ayudarnos a todos a salir adelante y salir victoriosos de esta pandemia. Padre amado, dedicamos nuevamente este culto a ti. Y Señor, nos ponemos en tus manos al comenzar y a iniciar esta jornada, este encuentro de adoración a tu nombre. Y Señor, lo hacemos pidiendo tu bendición y también lo hacemos con acción de gracias por todo lo que nos has dado en la semana pasada, en el mes pasado
y que este nuevo mes que iniciamos sea también de bendición para cada uno de nosotros. Oramos en tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Así es que todos juntos luchando contra esta tremenda pandemia, y después de esta oración vamos a las oportunidades de servicio como hacemos cada semana. Y en esta semana, pues en primer lugar decirles que el domingo pasado les anunciamos que íbamos a estar casi listos para iniciar la primera etapa para volver al templo. Y técnicamente estamos ya preparados para iniciar esta primera etapa. Pero dadas las circunstancias, las peticiones que tenemos de nuestras autoridades en la ciudad, vamos a posponer esto hasta que no haya un ambiente más favorable para que se inicien los encuentros en el templo. Así que atentos a las noticias. Por lo tanto, ahora estamos, como se dice por acá, en stand-by, en tiempo de espera, hasta que realmente podamos iniciar también esta jornada de volver al templo e iniciar la adoración desde allá. Ahora, todo esto obedece a unos nuevos datos para el paso, unos datos que tenemos ya en la mano y que fueron actualizados esta semana, pero quiero comentárselos, y yo sé que son alarmistas algunos de estos datos, pero son la realidad. Nos alarman, quiero decir, pero son una realidad, y que ello nos ayude a ser conscientes de esto. Tenemos el día de ayer 1.146 nuevos casos aquí en la ciudad. Solo aquí en El Paso, en el condado del Paso, tenemos 1.146. Casi un nuevo récord por día de contagiados con el virus. De estos hay 50.114 casos activos de personas enfermas con el COVID al día de hoy. Han fallecido, y en los últimos días se ha incrementado este número. Por ello estamos llegando a 602 personas aquí en nuestra ciudad que han fallecido producto del COVID-19. Hay 943 personas relacionadas con el COVID hospitalizadas en este momento. Por eso nuestro condado está en una situación de emergencia, porque no hay camas disponibles en este momento para nuevos enfermos que requieran hospitalización. De todos esos, 271 están en cuidado intensivo. Un tremendo número para una ciudad pequeña como la nuestra. Y de esos 271 en cuidado intensivo se suman 162 que además están en estos famosos ventiladores. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una máquina que está respirando por ellos, porque ellos por sí mismos no son capaces de respirar. Una situación crítica que una de las hermanas de la iglesia, de una familia de la iglesia, está padeciendo en este momento, y que lamentablemente no hay disponibilidad para una máquina de ellas todavía. Así que, hermanos de la iglesia, hermanos del camino, mi exhortación cariñosa, fraternal en esta mañana es la siguiente. Por favor, sigamos usando con disciplina y con severidad la máscara cuando salgamos a cualquier lugar fuera de nuestra casa. Sigamos lavándonos nuestras manos tan pronto regresamos, y si anda en automóvil, tenga ahí una botella de desinfectante para sus manos. Desinfecte sus manos cada vez que se baja de compras y regresa. Usted tocó ya muchas cosas, no sabemos con qué nos podemos encontrar. Los supermercados están haciendo un esfuerzo de limpiar todas las cosas, pero no son infalibles. Además que pueden limpiarlo en un segundo y al siguiente alguien infectado puede tocarlo y usted es el siguiente. Así que disciplínese a no tocarse su cara y a limpiar sus manos cada vez que haga eso. Y si alguna vez tocó el volante sin desinfectarse, desinfecte también el volante. Y como nos decía mi hermano hace unos días atrás, deje que eso se seque antes de volver a tocarlo, porque cuando se seca es cuando el químico ya hizo su trabajo para que no haya virus ni gérmenes ahí. Y por supuesto, mantenga y exija la distancia de 2 metros entre una persona y otra, o los 6 pies que usamos por estas latitudes. Así que seamos persistentes en esto, porque es una de las maneras que está funcionando para poder controlar esto mientras aparece una nueva vacuna. Así que, hermanos, por favor,
Más adelante les contaré el testimonio de otra hermana de la iglesia que le decía a mi esposa anoche la urgencia de cuidarnos porque esta es una enfermedad espantosa. Produce mucho dolor, produce mucha angustia, es una cosa tremenda. Así que vamos a hablar de eso también en un poquito más adelante. Así que, hermanos, ofrezcámonos al Dios de la mejor manera que podemos. Y en esta mañana, igual como hacemos cada domingo, también traemos algo a nuestro Dios, nuestras ofrendas, nuestros diezmos y nuestras primicias. Y esta mañana nuestra hermana Gladys es la encargada de orar y de pedir por las ofrendas que usted está entregando simbólicamente en esta mañana, pero que hará llegar al templo de la manera más apropiada y cerca que pueda. Así que, hermana Gladys, por favor, guíenos al Señor en esta mañana. Tú nos das cada día. Gracias te damos, Señor, porque también has cuidado de nuestros hermanos. Pero en este momento te agradezco por todas las ofrendas y diezmos que nos han llegado, cumpliendo la promesa que te han hecho a ti, Señor. Y es lo que esperamos, que nuestra iglesia siga manteniendo el ministerio del cual tú nos has puesto al frente de él. Bendecimos también, por favor, a los miembros de la Iglesia Bautista del Camino, a sus enfermos que tenemos, pero sabemos que tú vas a hacer tu santa y divina voluntad en sus vidas. Te rogamos también ahora por el mensaje que nos trae nuestro pastor. Bendícelo y protégelo en todo sentido. Todo te lo damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Gladys. No se olvide, los diezmos son parte de nuestra obligación como creyentes y miembros de la iglesia para sostener el ministerio de la iglesia. El templo, un ejemplo solamente, el templo está allí y hay que mantenerlo y hay servicios que pagar. El hermano Felipe está constantemente allí y él cuida y limpia y mantiene todo eso mientras no estamos ahí, pero se necesitan los servicios. El Ministerio de Inmigración también está actuando allí y también necesita del edificio. Así es que hay que mantener el templo de nuestro Dios, además de otros gastos ministeriales que la iglesia tiene, por supuesto. Así que, hermanos, dicho eso, gracias por el esfuerzo de cada uno de mantenerse fiel a las promesas que ha hecho delante del Señor. Ahora vamos a orar por los motivos que mencionamos cada domingo y que cada domingo se renuevan, aumentan, disminuyen, en fin, todo esto de acuerdo a las necesidades de nuestra congregación y de tantas personas que llaman y piden oración a la iglesia. Ahora, la semana pasada dividimos esto en 2 secciones y está resultando muy bien porque las necesidades son tremendas. Y al principio, me acuerdo en marzo, abril, cuando comenzábamos esto hace 7 meses atrás, como que no sabíamos qué implicaba que este virus estuviera en medio nuestro y que nosotros estamos en medio de todo eso. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de por qué estamos en una época donde pareciera ser que es algo más severo de lo que experimentamos en abril, mayo y junio. Así que primero empecemos por los motivos generales de oración. Y seguimos orando por don José Luis. Él está bastante bien en su casa. Le mandamos un saludo, pero vamos a seguir orando por él. También oramos por la familia Rodríguez. Estoy hablando del hermano Juan y de la hermana Elizabeth Rodríguez. La mamá de nuestra hermana Elizabeth está grave allí en Ciudad Juárez. No se imaginan la cantidad de gestiones que ellos han tratado de hacer para que ella sea internada, tenga la opción de una máquina que le ayude a respirar, pero nada han podido conseguir. Sin mencionar tampoco lo que estamos haciendo por acá, pidiendo que si alguien tiene una máquina de estas que ayudan a respirar, ahí en el Facebook están las instrucciones de la máquina. Si alguien sabe de algo, por favor, comparta esta noticia, comparta esta necesidad y si hay alguna noticia, por favor, llámenos para que podamos coordinar el uso de esa máquina. Aún en nuestra asociación hay una petición completa para que algo de eso, si alguien lo tiene disponible, podamos
hacerlo llegar a nuestra hermana Tranquilina. Así que oremos por la familia Rodríguez en este momento, por todos, porque la hermana Tranquilina es una mujer muy amada, muy querida por sus nietos y por toda su familia. Mientras tanto, que el Señor fortalezca a nuestra hermana Elizabeth en especial. Ella es la única hija mujer y que ha tenido la responsabilidad de estarla cuidando ya hace más de una semana, ¿verdad? Entonces ella misma está desgastada, está cansada, pobrecita, necesita de nuestra oración. También lo mencioné la semana pasada y ahora sí está en la lista permanente nuestro hermano Víctor Medellín, el esposo de nuestra hermana Carmen. Está esperando unos resultados, también tiene una situación de salud delicada, así que vamos a orar también por él. El siguiente es José Gaitán, el esposo de nuestra hermana Blanca. Él también está en unos exámenes médicos, también tiene un diagnóstico un poco comprometedor para su salud, así que vamos a estar orando también por don José. O como le dice su esposa, Pepe. Vamos a orar por Pepe Gaitán también en esta mañana. Seguimos orando por Jimena Toro allá en Santiago de Chile y por sus tratamientos. Oramos también por Andrea Cristín San Martín, que sigue esperando esta siguiente etapa en su diagnóstico para que el Señor le siga bendiciendo. Edgar, el nietito de la hermana María Camacho, también oramos por él. También estuvo hospitalizado, ya está en su casa, pero no sabemos en este momento si fue favorable que saliera del hospital o no. Entonces, viene después también otra necesidad tremenda que acaba de ocurrir en la familia Saucedo, donde la hermana María Elion, Stevens, Stephanie y Elizabeth han perdido su trabajo. La razón, COVID-19 otra vez. En la gestión del lugar donde ellos trabajaban, por asuntos de todo lo que está pasando con este COVID-19, pues ese lugar tuvieron que cerrar, así es que estos 3 jóvenes se quedaron sin trabajo. Vamos a orar para que el Señor abra puertas para ellos 3 también. Y también vienen los motivos que llegan aquí a la mesa, como por ejemplo la señora Luz Martínez, que va a ser operada dentro de unos días. Y también de la señora María Eugenia Rosell, también familiar de alguien del GECU, que finalmente fue operada de una rodilla, pero tiene por las próximas 6 meses terapia para que pueda recuperar totalmente su movilidad. 1 año también, dependiendo de la condición de esta señora. Así que, si me permiten, vamos a orar por este grupo primero y después oramos por el siguiente grupo. Vamos al Señor. Padre nuestro, venimos una vez más a tu presencia, esta vez directamente para interceder por todos estos motivos que hemos mencionado. Señor, hay motivos de salud, hay motivos de severas necesidades en salud, pero también hay motivos de gratitud por lo que has hecho en alguno de estos casos y también motivos de trabajo. Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro soberano y en ti confiamos. Por eso, Padre, venimos ante ti, poniendo a cada uno de estos enfermitos en el trono de tu gracia. Y Señor, que te manifiestes de una manera milagrosa si es necesario. Especialmente nos acordamos por la familia Rodríguez, por la hermana Elizabeth. Señor, que tanta aflicción ha estado experimentando en estos días. Y Señor, te seguimos pidiendo por un milagro en la vida de Tranquilina. Señor, ha padecido lo increíble, pero Señor, tú eres el Rey, tú eres poderoso, tienes la facultad para mantenerla y salvarla de esta tremenda crisis. Bendícela, por favor. También bendice a Víctor, bendice a José, bendice a Jimena, bendice a Andrea, a Edgar, a Luz y a María Eugenia, que están padeciendo también por problemas de salud. Y a Stevens, a Stephanie y a Elizabeth, abre las puertas para un mejor trabajo todavía. Y que pronto tengamos la noticia de que ya están trabajando. Y Señor, gracias por lo que has hecho con José Luis, porque ya en su casa, estando Señor con su esposa, las cosas han vuelto a la normalidad y él está contento. Señor, eso es lo que todos anhelamos en nuestra vida,
estar tranquilos, estar contentos, dependiendo de las bendiciones que tú traes a la vida. Señor, y seguramente entre los que estamos participando de este encuentro de adoración esta mañana, hay alguna petición. Por eso, Padre, tomo unos segundos para que en silencio cada quien ponga estos motivos delante de ti también en esta mañana. Gracias, Padre. Gracias porque sabemos que tú darás respuesta a cada una de estas oraciones y darás siempre la mejor respuesta que puede tener nuestra vida. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos al segundo bloque de oración. Esto está todo relacionado con el COVID-19. Hay algunas buenas noticias y otras no tanto. La primera noticia es Tranquilina. Tranquilina está en su casa allá en Ciudad Juárez, en la parte sur de Ciudad Juárez. La han llevado 2 o 3 veces, han recorrido las maratónica vuelta de toda la ciudad entre hospitales y clínicas. Nadie la ha recibido. Aún el gobierno federal mandó a una enfermera especial para evaluar su caso, pues ella evaluó lo que ya todo el mundo sabía. Tiene el COVID, necesita ayuda urgente, la mandó a un hospital, pero ningún hospital tampoco la recibió. Así que es una situación crítica. Los hermanos se han desvivido en buscar opciones. Nada ha resultado hasta este momento. Oremos para que el Señor haga un milagro. También tenemos al pastor Sergio Alvarado y a su esposa, que no tenemos noticias frescas esta mañana, pero seguimos orando para que se restablezcan completamente también. Esta mañana también recibimos la buena noticia de que Caroline y Sarita ya están fuera de peligro. Ellas 2 jóvenes se recuperaron rápidamente, así que ya están viviendo su vida prácticamente normal. Alabamos al Señor por ello en esta mañana. También Cecilia Arriaga y su esposo tuvieron una recaída con el COVID y ayer estaban en una situación también prácticamente de urgencia en su salud. Así que ojalá que hayan recibido alguna atención y oramos para que el Señor también los saque de esa tremenda prueba. Ahora, ellos no han podido trabajar y como muchos trabajos en nuestra ciudad, algunos de ellos no tienen cobertura médica, nos referimos, ni tampoco de vacaciones o de tiempo para estar enfermos. Así que no han recibido ellos el sustento necesario en las últimas semanas. Así que también esa es otra consecuencia del COVID-19. Así que vamos a orar también por Cecilia y su esposo. Y aquí está la otra noticia que también es lamentable. Muchos de la iglesia se acuerdan de María Luisa Reyes. Ella fue miembro de la iglesia por un buen tiempo y aprendimos a quererla y admirarla. Ella tuvo que emigrar a la ciudad de Amarillo porque allí está la mayoría de su familia, especialmente sus hijos. Así que con un poco de tristeza se fue para allá, pero con la alegría de estar en la familia. Pero eso a veces también nos trae unos retos difíciles. Ellos como familia se reunieron a celebrar algo en común en la casa de uno de los hijos de nuestra hermana. Pero aquí está el resultado triste. 8 de la familia se contagiaron del COVID-19 dentro de la fiesta en ese lugar. Ahora, para mala pata, como decimos, la hermana se sintió mal después cuando se dio cuenta que a lo mejor había contraído el COVID-19 y se fue solita al hospital. Bueno, fue recibida, fue internada y comenzó a recibir tratamiento. Pero hace un día atrás, en una necesidad fisiológica que todos tenemos, ella buscó ayuda de las enfermeras para que la pudieran llevar al baño. Nadie llegó y ella tomó la iniciativa de bajarse solita de la cama. ¿Qué pasó? Ya lo anticiparon, ¿verdad? Se cayó y se quebró la cadera. Así que ahora está con COVID-19 y con cadera quebrada. ¿Cómo la ven? Esto ha traído una de desgracias y cosas que no dejamos de admirarnos por cómo puede afectar tanto nuestra vida.
Así que, ¿qué hay que hacer? Seguir orando, hermanos. Sigamos orando para que esta vacuna pronto aparezca y también para que no perdamos la cordura. Aún entre familias tenemos que tener cuidado de juntarnos demasiado. Así que, ¿cómo va a pensar uno que entre familiares nos vamos a contagiar a propósito? Nadie lo piensa. Es algo absolutamente fuera de todo sentido común, pero está ocurriendo porque uno que tuvo un contacto con alguien, no se dio cuenta, no tomó las medidas necesarias, no se lavó las manos, no usó la máscara, no mantuvo la distancia, todo eso, y se contagió y después feliz de la vida llegó y contagió a toda la familia. ¡Qué tremendo! Así que vamos a orar entonces también por estos motivos que tienen relación con el COVID-19. Vamos al Señor. Padre nuestro, gracias porque te tenemos a ti. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no tuviéramos a quién acudir en estos tiempos tan difíciles? Por eso venimos, Señor, con clamor, con llanto, con desesperación, orando por Tranquilina, por Sergio y su esposa, por Cecilia Arriaga y su esposo, y ahora por María Luisa Reyes, Señor. Padre, te rogamos que tú hagas el milagro en cada uno de ellos, especialmente nuestra hermana Tranquilina, que es la más vulnerable en este momento, la que menos opciones tiene de medicación, de equipo, de cuidado especial. Señor, que su hija, su familia allá en Juárez, todos puedan seguir aguantando, puedan seguir apoyando a nuestra hermana Tranquilina para que ella, en medio de su debilidad, siga sacando fuerzas para salir adelante con esta enfermedad. Padre, sabemos que es algo improbable y difícil, pero tú eres el Dios de los milagros, tú eres el Dios que hace cosas imposibles. Nosotros somos testigos de eso, Señor. Padre, por favor, pedimos por Tranquilina esta mañana, pedimos por Sergio esta mañana, pedimos por Cecilia y su esposa esta mañana, pedimos por María Luisa esta mañana y por toda su familia que está enferma, contaminada con este virus. Y por supuesto, en medio de todo esto, Padre, te damos gracias por lo que has hecho en la vida de Caroline y de Sarita. Señor, bendícelas a ellas y que ellas sean portadoras también del cuidado que debemos tener unos a otros para no contagiarnos de este virus. Padre, y finalmente te pedimos que todos los esfuerzos que se están haciendo en este país, en otros países, en prácticamente cada nación, Señor, rindan los frutos que anhelamos todos para que esta enfermedad pueda ser controlada y eventualmente erradicada de la faz de la tierra. Padre, gracias una vez más porque te tenemos a ti y una vez más rogamos por cada uno de estos motivos y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Vamos a alabar al Señor esta mañana y lo hacemos con un canto especial del cuarteto Decisión. Tú no quieres ya vivir sin amigos, hoy estás y el peso del mundo te lleva en
es muy fácil, Él quiere ayudarte. Ven pronto al Señor. No te dejes vencer, dalo todo a Él, su amor te cuidará. Al mirar a tu hermano que está junto a ti, tú ves que Él falla también. Por eso a Dios debes mirar. Yo sé que todo no es muy fácil, pero no dejes de luchar, no. No debes preocuparte hoy. En tu Señor debes hoy confiar. No te dejes vencer, dalo todo a Él, su amor te cuidará. Al mirar a tu hermano que está junto a ti, tú ves que Él falla también. Por eso a Dios debes mirar. No te dejes vencer, dalo todo a Él, su amor te cuidará. Al mirar a tu hermano que está junto a ti, tú ves que Él falla también. Por eso a Dios debes por siempre mirar, y así serás vencedor. Hemos orado al Señor, a cada uno de los que hemos mencionado en esta mañana. No se dejen vencer. Démosle todo al Señor, porque solo a Él debemos mirar en este tiempo. Ese es el mensaje de este canto, y es un canto que nos inspira a que no nos dejemos vencer. Ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros. Estamos en las manos del Señor, y Él nos hará victoriosos en medio de esta tremenda prueba que estamos viviendo. Muy bien, vamos ahora a la palabra de nuestro Dios y a ver si logramos cumplir esto en unos 30 minutos, el mensaje de esta mañana. Pero quiero llevarlos a la celebración de los 503 años de la Reforma Protestante. Y el mensaje de esta mañana tiene como propósito entender la Reforma Protestante y entregar de eso un mensaje motivador para que sigamos haciendo lo que en esencia produjo la Reforma Protestante. Así que, dicho esto, para iniciar el tema quiero decirles que ayer, 31 de octubre, se celebró en todo el mundo los 503 años de la Reforma Protestante. Por esa razón, vamos a interrumpir este domingo nuestra serie acerca de construidos fuertes. Aunque esto también nos ayuda para ser y seguir siendo construidos fuertes, queremos interrumpir un poquito este domingo para hablar de este evento que es tan significativo para toda la obra cristiana evangélica en general en todo el mundo. El 31 de octubre de 1517, el señor Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, allá en Alemania, para condenar lo que estaba sucediendo en ese tiempo en su iglesia y mostrar lo que verdaderamente la Biblia decía en cada uno de esos aspectos. Un hito, un evento que significó la división de la iglesia y el nacimiento de diversos credos cristianos alrededor de todo este mundo. Ahora, para entender bien la historia de la Reforma Protestante o simplemente la Reforma, es importante comprender primeramente que uno de los reclamos que hace la Iglesia Católica Romana es la de la sucesión apostólica. Ahora, ¿qué significa esto de la sucesión apostólica? Bueno,
simplemente significa que ellos reclaman ser la única autoridad sobre todas las iglesias y denominaciones porque afirman contar con la única ascendencia de papas católicos romanos a través de los siglos, en línea directa con el apóstol Pedro, quien fuera, según ellos, el primer papa de la iglesia. Ahora, cuando digo ascendencia, usualmente nos referimos a la descendencia cuando hay alguien que antecede a uno y va dándole la antorcha a la siguiente generación. En este caso es ascendencia porque se retrocede ahora desde la autoridad actual hasta lo que fue, según esto, el apóstol Pedro. Así que en su perspectiva, esto le da a la Iglesia Católica una autoridad única que invalida a todas las demás iglesias o denominaciones del mundo. Ahora, hay un poquito de arrogancia también en esto porque su propia enciclopedia católica define esta sucesión porque ellos dicen que es encontrada únicamente en la iglesia romana y ninguna iglesia separada tiene alguna reclamación válida ante este evento. Es por eso que esta sucesión apostólica de la Iglesia Católica Romana reclama una autoridad única para interpretar la Escritura y para establecer cualquier doctrina. Así, al igual que la afirmación de tener un líder supremo en el Papa, el cual es infalible, es decir, que nunca comete errores, cuando habla ex cátedra, esto es, en el ejercicio de su oficio como pastor y maestro de todos los cristianos. Por lo tanto, de acuerdo con esta postura, la enseñanza o tradiciones de la Iglesia romana, habiendo provenido del Papa, son tan infalibles y tienen tanta autoridad como la propia Escritura. Por eso escuchamos, aún en los servicios de adoración de la Iglesia Católica, cuando hablan y leen la Biblia, dice, esta es palabra de Dios. Nosotros cuando leemos la Biblia en pública decimos, esta es la palabra de Dios, porque no hay otra palabra que tenga esa validez. Entonces, para la Iglesia romana, bueno, lo que dice el Papa o lo que dice los otros líderes que han tenido antes de los papas actuales, bueno, eso representa o tiene, más bien dicho, el mismo valor que la Escritura. Así que esta es una de las mayores diferencias entre los católicos romanos y los protestantes, y fue una de las razones fundamentales para la famosa reforma protestante que estamos celebrando en esta mañana. Por supuesto, los católicos no son los únicos que tratan de reclamar a una autoridad a través de la sucesión apostólica o de rastrear los antecedentes de las raíces de su iglesia hasta los apóstoles originales. Por ejemplo, la Iglesia Oriental Ortodoxa también afirma esta sucesión apostólica, siendo su alegato y su postura muy similar a la Iglesia romana. La separación entre la Iglesia Oriental Ortodoxa y el catolicismo ocurrió en el año 1054 después de Cristo. Así que hay similitud en el fundamento original, aunque después se aparta cada una por su propia vía. Hay también otras denominaciones protestantes o grupos que tratan de establecer una línea de sangre que pueda seguir la huella regresiva a través de los siglos hasta la primera iglesia o la primera iglesia primitiva y a los propios apóstoles. El problema con esto, el problema con cualquiera de estos intentos es que todos ellos buscan basar la autoridad de lo que creen y de lo que enseñan en la fuente equivocada. Ahí está el gran problema, porque la fuente equivocada, como la conexión con los apóstoles, en lugar de obtener su autoridad en la propia palabra de Dios, cosa que Lutero descubrió leyendo por primera vez su Biblia, porque aun cuando él era un monje dedicado, muy consagrado, nunca había tenido la oportunidad de leer la Biblia hasta que uno de sus líderes le ofreció y le prestó, bajo riesgo de ser multado, la llave para que él pudiese desencadenar la única Biblia que había en toda esa zona
y que estaba amarrada a la mesa de la misa en esa catedral. Así que es importante para los cristianos darnos cuenta de que la sucesión apostólica no es necesaria para que una iglesia o denominación tenga autoridad. Dios ha dado y preservado la suprema autoridad para todos los asuntos de la fe y de la práctica en su santa palabra, es decir, en la Biblia. Si usted tiene una Biblia y usted la lee, va a descubrir que usted por sí solo puede determinar lo que Dios quiere de usted y quiere de la iglesia. No necesitamos ser primos o tataraprimos del amado apóstol Pedro. Así que en vez de eso, debemos entender claramente que todo nuestro derecho para hacer lo que hacemos proviene directamente de la palabra escrita de Dios. Ahora, las enseñanzas de una iglesia o denominación son autoridad y obligación para los cristianos solo si representan el significado verdadero y una clara enseñanza de la Escritura. Por eso también es menester de todos nosotros ser extremadamente cuidadosos y nunca interpretar pasajes sin la sumisión, sin la oración y sin la dependencia completa al Espíritu Santo para que podamos estar en concordancia con lo que la Escritura dice. Y en este punto también es importante considerar que cuando se trata de entender la conexión entre el protestantismo y la Iglesia Católica Romana, la razón por la que se llevó a cabo la Reforma Protestante fue precisamente por eso, porque Lutero descubrió, leyendo su Biblia, simplemente entendiendo el mensaje de ella, que habían cosas que no coincidían con lo que la Iglesia practicaba y con lo que la Biblia decía. Ahora, también es bueno considerar un par de asuntos que son cruciales para entender en el contexto de cómo se llega a esta encrucijada histórica. Y en primer lugar está esto. Debemos considerar que aún en los días de los apóstoles y de la iglesia del primer siglo, es decir, de la iglesia primitiva, como lo mencionamos a menudo, los falsos maestros y las falsas doctrinas eran el pan de cada día. Era algo que naturalmente mucha gente hacía por conveniencia, por hacer daño o simplemente por tratar de coger algo de ese poder que veían en todos aquellos que predicaban el Evangelio. Sabemos esto por las advertencias contra las herejías y los falsos maestros que encontramos en todos los escritos del Nuevo Testamento. Aún Jesús mismo, lo registra Mateo, por ejemplo, advirtió acerca de estos falsos maestros cuando él dijo lo siguiente: tengan cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad, ¿qué son? Dijo Jesús, son lobos feroces. Así que ahí tenemos una clara advertencia en la propia Escritura, en las propias palabras del Señor Jesús, ni siquiera de Pedro, el primer papa, como dicen algunos, sino que al propio Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesús, advirtiéndonos. Y también nos advirtió claramente, especialmente allí en el Apocalipsis, que habría de ambos tipos de personas en el reino de Dios. Habría trigo y también habría cizaña. Para los que no entendemos la palabra cizaña, también quiere decir maleza, ¿verdad? O pasto malo, ¿verdad? Que coexistirían juntos hasta el juicio final. Y que el Señor sería el encargado, va a ser el encargado de determinar quiénes son los verdaderos, los nacidos de nuevo y aquellos que no le recibieron verdaderamente. Así que esto es muy, muy importante para entender la historia de la iglesia, porque casi desde sus inicios los maestros y las falsas doctrinas comenzaron a invadir la iglesia guiando a la gente por caminos equivocados. A pesar de todo eso, siempre ha habido verdaderos creyentes nacidos de nuevo que han depositado su vida solo en Cristo a lo largo de todas las eras, de todos los tiempos, aún en el periodo más funesto de la historia, como el periodo del oscurantismo. Quienes se ajustaron a la doctrina bíblica de la salvación
Únicamente por gracia, a través de la fe en Jesucristo solamente, fueron los que llevaron adelante el verdadero significado del Evangelio y de la Iglesia. Así que es interesante y es necesario tomar en cuenta que esto ocurrió desde el principio. Así que no podemos tampoco adjudicarle a la Iglesia romana todas las faltas que se nos puedan imaginar, porque en advertencia del propio Señor Jesús, habían ya desde el inicio maestros falsos y también doctrinas equivocadas. La segunda cosa que hay que tomar en cuenta también es que debemos considerar para comprender correctamente la historia es que la palabra católico simplemente quiere decir universal, o sea, todos, el universo todo. Ahora, ¿de dónde salió ese término? Es algo que muchos de nosotros nunca hemos tomado el tiempo de investigar, pero tiene un tremendo valor descubrir qué significa. Ahora, es importante porque en los escritos del cristianismo primitivo del primer y segundo siglo, cuando el término católico se usó, cuando el término católico se acuñó, era usado en referencia al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia, que estaba formada por ¿quiénes? Por personas nacidas de nuevo. Y como también lo dijimos hace un momento, ellos citaban que cuando el término católico era unido a esta referencia, era gente nacida de nueva, pero como dice el Apocalipsis también, de gente de todo pueblo, de toda tribu y de toda nación. Así que eso es lo que significa católico. De todo el pueblo, de toda raza, de toda tribu, de toda nación. Así que, como muchas palabras a través del tiempo, la palabra católico comenzó a tomar un nuevo significado o ser usada en un nuevo sentido. A través del tiempo, entonces, el concepto de una iglesia universal o una iglesia católica comenzó a involucrar el concepto de que todas las iglesias se unieran para formar solo una, no solo espiritualmente, sino también visiblemente, extendiéndose a través de todo el mundo. Este malentendido de la naturaleza visible de la iglesia, que siempre ha contenido trigo y cizaña, y la iglesia invisible, es decir, el cuerpo de Cristo, el cual está formado solamente por personas nacidas de nuevo, llevaría el concepto de una visible santa iglesia católica fuera de la cual no hay salvación. Este malentendido entonces de la naturaleza de la Iglesia Universal que la Iglesia Católica desarrolló, lo hizo con el sentido de no dar oportunidad a que otras personas en libertad estudiaran la Biblia, entendieran la Biblia y la aplicaran en el sentido que la Biblia lo dice. Ahora, antes de la conversión de Constantino, y yo sé que este nombre es familiar para muchos de ustedes, antes de la conversión de él, en el año 315 después de Cristo, los judíos eran perseguidos por los romanos. Y no se olviden que en ese tiempo prácticamente toda la civilización estaba controlada por los romanos. Así que con la conversión de Constantino al cristianismo, este se convirtió en la religión permitida en el Imperio Romano. Y más tarde llegó a convertirse en la religión oficial de los romanos. Y de esa manera la iglesia visible llegó a unirse con el poder al propio gobierno romano. ¿Y qué ocurrió ahí? Lamentablemente, ambas instituciones se fusionaron, donde lo político y lo religioso tomaron una sola fuerza y personalidad. Ahora, este matrimonio, en otras palabras, este matrimonio de la Iglesia y el Estado llevó a la formación de la Iglesia Católica Romana como la conocemos hasta hoy, y a través del tiempo ocasionó que la Iglesia Católica refinara su doctrina y desarrollara su estructura de la manera que mejor sirviera a los propósitos del gobierno romano. Durante esa época, el oponerse entonces a la Iglesia Católica era oponerse al gobierno romano. Y si no estábamos de acuerdo con esa iglesia, no estábamos de acuerdo con el gobierno romano. Y el gobierno romano, a través de sus propias leyes, nos
acarreaba, nos daba a la gente de ese tiempo severos castigos. Por lo tanto, no estar de acuerdo con una doctrina de la Iglesia Católica era un riesgo serio que con frecuencia resultaba en la excomunión y algunas veces también con la pena de muerte. Sin embargo, a través de esta época de la historia, hubieron verdaderos cristianos nacidos de nuevo, quienes se levantaron y se opusieron a la secularización de la Iglesia y a la perversión de la fe que siguió avanzando con el tiempo. A través de esta combinación de Iglesia y Estado, con el correr del tiempo, la Iglesia Católica Romana efectivamente silenció a aquellos que se oponían a cualquiera de sus doctrinas o a cualquiera de sus prácticas. Y realmente casi se convirtió en una iglesia universal a través del Imperio Romano, porque estaban prácticamente en todos lados. Aunque siempre hubo focos de rebelión, nunca hubo un foco tan fuerte como el que se ocasionó con esas 95 tesis que Martín Lutero clavó allí en esa catedral. Ahora, antes de la Reforma Protestante en el siglo XVI, hombres ilustres cristianos como John Wycliffe en Inglaterra, John Huss en Checoslovaquia y John Wesley en Alemania habrían dado sus propias vidas con tal de corregir lo que estaba pasando. Pero las enseñanzas antibíblicas de la Iglesia Católica siguieron adelante. Entonces, la oposición a la Iglesia Católica Romana y sus falsas enseñanzas llegaron a su clímax en el siglo XVI, cuando este monje católico romano llamado Martín Lutero clavó estas 95 tesis contra las enseñanzas de la Iglesia romana, allí en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, allá en Alemania. La intención de Lutero no era ser un revolucionario ni actuar contra su iglesia. La intención de él era hacer recapacitar a su iglesia y al hacerlo, lamentablemente para él, se metió desafiando la autoridad del Papa. Ahora, con la negativa de la iglesia de responder al llamado de Lutero a reformarse y a regresar a las doctrinas y a la práctica de la Biblia, la Reforma Protestante comenzó. Y de ella surgirían 4 divisiones o tradiciones principales. De esta Reforma Protestante nacieron la Iglesia Luterana, la Reformada, la Anabautista y la Anglicana. Estas 4 tuvieron una fuerza sustancial después de que se produjo la Reforma. Como consecuencia también a la Reforma Protestante hay 4 preguntas o doctrinas básicas en que estos reformadores creían que la Iglesia estaba en un craso error. Estas 4 preguntas o doctrinas son: ¿cómo es salvada una persona? ¿Cuál es el mecanismo de salvación de una persona? En segundo lugar, ¿dónde reside la autoridad religiosa? ¿En qué lugar estaba esa autoridad? En tercer lugar, ¿qué es la iglesia? ¿Es un estado? ¿Es una combinación de estado? ¿Es una institución? ¿Es un grupo de personas? ¿Qué es lo que es una iglesia? Y finalmente, ¿cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Cuál es la práctica de la vida cristiana? ¿Solo estar obedeciendo leyes y reglamentos que cohibían la libertad del cristiano o era otra cosa? Así que al responder a estas preguntas, los reformadores protestantes como Lutero, por supuesto, en primer lugar, como Ulrich Zwingli, como Juan Calvino y como este otro nombre me cuesta pronunciar, John Knox, eso es, establecieron lo que sería conocida como las 5 solas. John Knox, las 5 solas de la Reforma, donde la palabra sola es tomada del latín y que quiere decir solamente, solamente esto, no otra cosa. Entonces, estas fueron las 5 solas que nacieron de esta Reforma Protestante. Ahora, estos 5 puntos de la doctrina fueron el corazón de la Reforma Protestante.
Y fue por estas 5 doctrinas bíblicas esenciales fue que los reformados protestantes tomarían su posición en contra de la Iglesia romana, aún resistiendo las demandas puestas sobre ellos hasta el punto de morir si era necesario, si no se retractaban de sus enseñanzas. Así que estas 5 doctrinas esenciales de la Reforma protestante queremos repasarlas como un homenaje a Martín Lutero y a todos estos reformadores, porque son la esencia de lo que la Biblia nos enseña y que son la esencia de todo lo que el Nuevo Testamento nos declara y que nosotros como cristianos evangélicos debemos mantener, sostener y practicar cada día de nuestra vida. Entonces, vamos a la primera de estas 5. Sola Scripture, o solamente la Escritura. Lo que vale para el cristiano es solo la palabra de Dios. No fundamentamos nada de lo que creemos en libros paralelos, en pensamientos de otros líderes o de otras personas. Si está en la Biblia, lo creemos. Si no está en la Biblia, no lo creemos. Si está en la Biblia, lo practicamos. Si no está en la Biblia, tampoco lo hemos de practicar. Esto afirma la doctrina bíblica, de que solo es la Biblia la única autoridad de todo asunto de la fe y de todo asunto de práctica entre los cristianos. La Escritura, la Biblia y solamente la Biblia es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia deben ser medidas. Ahora, lo que les voy a mostrar ahora no son los únicos pasajes que enfatizan esta gran verdad y que Lutero y todos los demás descubrieron al leer la palabra del Señor. Pero son un par de versículos claves en esto. El primero, 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Quién? La Escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. No es inspirada ni escrita por hombres. Es inspirada directamente por Dios. Y el segundo, en 2 de Pedro 1:3, dice, mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. ¿Quién es ese? Jesucristo, por supuesto. Así que mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. La Biblia tiene todo lo que necesitamos. No necesitamos otro libro. No necesitamos otra publicación paralela a la Biblia. Solo la Biblia. Solamente la Biblia. Ese es el primer principio evangélico, cristiano, que nos trajo la Reforma. El segundo. Vamos al segundo. Sola gratia, o la salvación solamente es por gracia. Esa es la segunda gran declaración de la Reforma protestante. Ahora, esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios y que somos rescatados de su ira por su gracia solamente. La gracia de Dios en Cristo no es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. Esta gracia es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos trae Cristo al librarnos de nuestra esclavitud del pecado y levantarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Así que aquí va el pasaje que sostiene claramente, y como les dije al principio, es uno de tantos que nos guían a esta verdad. Dios los salvó, ¿por qué? Por su gracia, dice ahí, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto.
Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayan hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Por qué no nos podemos jactar? Porque es por gracia solamente, no es por obras. Y como dijo el apóstol, para que nadie se gloríe o se crea gran cosa porque logró una prueba. Por ello no sirven las obras, no sirven los sacrificios, porque ya Cristo pagó con su propio sacrificio por todo eso. Así que Efesios 2, 8 y 9 es fundamental para esta segunda declaración. Dios los salvó por su gracia y esa gracia viene a nosotros cuando creemos. ¿En quién? Por supuesto, en Jesucristo. Ahora, antes de ir a la tercera, quiero repasarles una historia acerca de solamente la Escritura, solamente la gracia. Resulta que don Martín Lutero declaró elocuentemente este concepto cuando se le pidió en un juicio que la Iglesia romana estableció contra él y le dijo que él era un desobediente y que esto y que lo otro y que debía retractarse de todas esas cosas. Si se retractaba, recuperaba su puesto, recuperaba su trabajo, recuperaba su asignación, todo lo que él tenía hasta ese momento lo podía recuperar. Pero él vino y en un discurso magistral que está registrado en muchos lugares, dijo lo siguiente: que me convenza mediante testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo así sería hacerlo en contra de la conciencia, que no es seguro saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. Amén. Eso es lo que dijo Lutero. Es decir, él no creía en nada que otros hombres habían escrito si eso no estaba en concordancia con la palabra del Señor. Y frente a esa declaración, el señor Lutero fue perseguido por la iglesia y la idea era matarlo. Ahora, no lo mataron porque, hombre astuto también, pudo escaparse de ese castigo injusto. Vamos a la tercera. Sola fide, o la salvación solo por fe. La salvación solo por fe. Esto afirma la doctrina bíblica de que la justificación es por gracia solamente a través de la sola fe en Jesucristo únicamente. La fe es la que salva. La fe en Cristo es la que salva. Es por la fe en el Señor entonces que su justicia no es imputada sobre nosotros, es decir, no es atribuida a nosotros como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Dios. Así que ahí viene otro pasaje, Romanos 3:28, que nos ayuda a entender claramente esto. Dice la palabra: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Así que solo la fe es la que nos salva. Y otro pasaje más, ahí en Efesios 2:8, refuerza esta tremenda verdad. Dice, Dios los salvó, ¿por qué? Por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Así que la palabra no solo nos enseña, sino inmediatamente nos corrige para que no se nos suban los humos a la cabeza, ni para que pensemos que somos la gran cosa. El gran mérito que tenemos simplemente es ser hijos de Dios y que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Así que solo la fe, solo la gracia es la que nos salva. Número 4. En Cristo solamente. En Cristo solamente. Ahí está. ¿Qué pasó con la computadora? Permítanme. Ahí está. ¿Qué pasó?
Bueno, en Cristo solamente, mientras nuestra productora ahí trata de componer eso, en Cristo solamente se refiere a lo siguiente. Esto afirma, sigo en la cámara 2, ¿verdad? En la número 1. Esto afirma la doctrina bíblica entonces de que la salvación se encuentra solamente en Cristo. Solamente en Cristo. Y me viene la tentación de citar un par de versículos que ya los voy a citar, pero déjenme leer el resto de mi nota. Dice, solamente en Cristo y que únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva o sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y para nuestra reconciliación con Dios Padre. No se olvide que Cristo vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario, no por los pecados de Él. Él no tenía pecado. ¿Qué pecado iba a tener si Él cumplió a cabalidad con la ley de Dios? Nos demostró que sí se podía cumplir con todo. Pero como nosotros no logramos eso, entonces Él pagó con su vida por nosotros. Entonces, cuando hablamos de ese Cristo crucificado que derramó su sangre, lo hizo por usted y por mí, no por Él, por usted y por mí. Así que, ¿quién es el que nos permite la salvación? ¿Quién es el que nos regala la salvación? Solo Cristo. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya hecho lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, ustedes pensarán, no, pero por ahí ha habido gente muy buena que se ha sacrificado por mí. Pero la pregunta es, ¿esa persona, por buena que sea, está limpia de todo pecado? Cuando Romanos nos dice que ni siquiera hay uno. Entonces, esa es la realidad. Su expiación, su sacrificio fue para sustituirnos a nosotros en esa cruz. Los que deberíamos haber estado ahí somos cada uno para pagar por nuestros pecados. Pero ya no hay que hacerlo, porque Él pagó por nosotros. Así que el Evangelio no ha sido predicado si la obra sustitutiva de Cristo no es declarada y la fe en Cristo y su obra no es solicitada. Por ello, aquí tenemos en la pantalla, ya si estamos listos con los pasajes, más o menos. Bueno, dice la palabra allí en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Así que no solamente la iglesia romana está en un grave error, sino muchos otros grupos y religiones que postulan que a través de sus líderes más destacados la gente tiene salvación. La Biblia claramente establece que solo Cristo es el que salva. Repito, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado otro nombre debajo del cielo que se haya entregado a nosotros en el cual podamos ser salvos. Solo Cristo es el que salva. Y el siguiente pasaje, que es el pasaje lema de la Iglesia del Camino, nos dice que Jesús le contestó a la gente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es difícil entenderlo, ¿verdad? Pero resulta que históricamente la Iglesia romana había puesto cargas sobre la gente, indulgencias sobre la gente y otros castigos sobre la gente para poder ganar esa salvación. Y esta pobre gente no sabía que la salvación está disponible solamente creyendo en Jesús, creyendo en ese Cristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y que lo más maravilloso que hizo es que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así que ese es el solo Cristo salva. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aprenda ese pasaje, entiéndalo ese pasaje, póngalo en su corazón, porque solo Él salva. Y el quinto solo, soli Deo gloria. Bueno, ahí me ayudan porque
algo está pasando, pero no se preocupen, no se preocupen. Vamos al... Gracias. Entonces, esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es de Dios y que ha sido realizada solamente por Dios para su propia gloria. Dios es el único que merece la alabanza. Dios es el único que merece el reconocimiento de cada uno de nosotros. Afirma que como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos vivir toda nuestra vida ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para su gloria solamente. Así que cuando demos gracias, cuando alabemos al Supremo Dios, solo a Él debemos darle la gloria. No a otra persona, no a otra figura, no a otra creencia, solo a Dios, solo al Dios soberano. Dice, el siguiente pasaje está en Primera de Pedro. Pero ustedes son linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos que hacer eso como hijos de Dios y darle la gloria y la honra al Señor. Por eso, cuando hemos orado esta mañana y tenemos respuestas de Dios a alguien que se sanó, alguien que venció al coronavirus, alguien que salió adelante con una dificultad, alguien que consiguió un trabajo porque oramos al Señor, ¿a quién le damos la gloria? Solo al Señor, solo al Señor. Ahora, si el Señor hace algo que apena nuestra vida porque perdimos a un ser querido, porque perdimos una oportunidad, bueno, eso lo vemos ahora de esa manera, pero el Señor tiene algo más grande todavía para nosotros. Así que ¿a quién le damos la gloria? Al Señor sea la gloria. Y ese es el quinto gran concepto que aflora nuevamente con la Reforma Protestante. Así que estas 5 importantes y fundamentales doctrinas son la razón para la Reforma Protestante. Ellas son el corazón de donde la Iglesia Católica Romana se equivocó en su doctrina y el por qué la Reforma Protestante fue necesaria. ¿Fue necesaria para qué? Para regresar a las iglesias a través de todo el mundo a la correcta doctrina y a la correcta enseñanza de las Escrituras. Ellas son tan importantes en la actualidad para evaluar una iglesia y sus enseñanzas como lo fueron en el tiempo de Lutero. Ahora, concluyamos esta mañana con la aplicación. Si hay algo que nosotros hoy debemos hacer, es precisamente una reforma diaria y constante de nuestras vidas y de nuestra iglesia. Por eso, de muchas maneras, muchos cristianos, protestantes y evangélicos necesitan ser retados a regresar a estas doctrinas fundamentales de la fe. Al igual que lo hicieron los reformadores cuando retaron a la iglesia de ese tiempo a hacerlo en el siglo XVI. Así que todos debemos hacer eso. Y hoy la iglesia debe evaluarse a sí misma para ver si estamos en lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, que solo la Escritura es la que comanda, la que dirige y la que enseña la palabra de Dios entre nosotros. No hay otro texto que nos ayude. En segundo lugar, que solo la gracia, la salvación es solamente por gracia. No se olvide, es un regalo de Dios para nosotros. En tercer lugar, solo la fe. La salvación es por fe. Si usted no tiene fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, tampoco tiene esa bendición. Cuarto, solo Cristo. Solo en Cristo se cumple el plan de salvación de Dios para el hombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo Cristo. Y finalmente, solo a Dios es la gloria. Y es lo que hacemos esta mañana,
darle a nuestro Dios toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo Él se merece eso. Ninguno de nosotros, ningún líder, ninguna autoridad de la iglesia, ninguno nos merecemos la gloria. Absolutamente ninguno. Solo la gloria le pertenece al Señor. Ahora, solo así construiremos un cuerpo fuerte, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Que el Señor nos bendiga y que esto nos inspire a seguir adelante en el establecimiento del Evangelio y del reino de Dios aquí en la tierra, porque solo Cristo salva, solo la Escritura es nuestro libro en el cual basamos toda nuestra fe, solo la gracia y solo el amor de Dios es el que nos sustenta. Vamos a orar para terminar y la invitación es para que el próximo domingo nos encontremos a las 11:15 de la mañana y este miércoles que viene a las 7 de la tarde seguimos adelante con este encuentro de estudio bíblico a mitad de semana y el próximo domingo otra vez alabando a nuestro soberano Dios. Vamos al Señor. Padre bueno, gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra. Y Señor, que este recordatorio tan tremendo que este siervo tuyo, Señor, nos recordó a través de esta reforma protestante, sea algo que nunca abandonemos, que siempre luchemos para que nos mantengamos firmes en lo que tú nos declaras en tu palabra. Una vez más ponemos todas las necesidades que han sido mencionadas esta mañana en el trono de tu gracia y buscamos de tu favor y de tu compasión para cada uno de ellos. Ahora, Padre, que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia y sobre cada una de nuestras familias, porque lo pedimos solamente en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.